Una segunda ronda prevista, 4 partidos con posibilidades reales y una gran parte del electorado indeciso convirtieron los comicios electorales del pasado 2 de febrero en unos sin precedentes. Los resultados vieron de lejos las encuestas y pospusieron hasta el próximo 6 de abril la elección presidencial entre el liberacionista Johnny Araya y Luis Guillermo Solís del partido Acción Ciudadana. Sin embargo, las votaciones sí alcanzaron para montar una fragmentada asamblea legislativa para el próximo gobierno de Costa Rica, finalizando así con un marcado bipartidismo histórico. Bueno, el bipartidismo legislativo se ha entendido por la predominancia de mayoría de diputados de Liberación y la Unidad. En realidad esos dos partidos hasta 1998 tenían una mayoría que pasaba de los 40 votos parlamentarios o de los 40 diputados. Ya en el 2002 esa situación empieza a disminuirse porque ambos partidos llegan a 37 diputados, no tienen la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, aunque por sí mismos tenían una mayoría de 29. Pero aparece el Partido Acción Ciudadana y a partir del 2002 lo que se produce es un tripartidismo parlamentario donde 3 partidos por sí solos ellos tienen más de 38 diputados y en el actual proceso electoral, en el que acaba de pasar, se ha constituido un tetrapartidismo. Según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones, con un 89% de las mesas escrutadas, el Partido de Liberación Nacional pasaría de 24 legisladores que tiene actualmente a 18 diputados. Es decir, pierde 6 escaños en la Asamblea para los próximos 4 años. El Partido Acción Ciudadana pasaría de 11 diputados que tiene en el periodo actual a 14 representantes. Sin embargo, la misma bancada decidió separar de su fracción al futuro legislador Víctor Morales, debido a cuestionamientos éticos que salieron a la luz durante la campaña. El Frente Amplio fue quien más aumentó su representación en el Congreso de solo un diputado, José María Villalta, a 9. Sin embargo, el Frente Amplio también decidió separar a Jorge Arguedas, a quien se le señalan antecedentes por violencia doméstica. Desde el punto de vista de la representatividad en esta elección que acaba de pasar, podríamos pensar que hay más representatividad porque tenemos 9 partidos políticos. 4 grandes y 5 que corresponden a las fracciones pequeñas del Partido Renovación, de Restauración, del Partido de Cartago, el PASE y en fin, y el Libertario. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos 9 partidos, con lo cual se amplía el número de partidos que hay en la Asamblea Legislativa que no habían subido de 8. Y no habían subido de 8 históricamente, desde hace muchos años. Entonces, en este sentido tenemos hoy una representación muchísimo más amplia que parecería adquirir la forma de un régimen semiparlamentario, pero no lo tenemos. Mientras el acechante déficit fiscal y temas de derechos humanos no encuentran consenso entre las 57 curules, ni siquiera la bancada oficialista, sea el próximo presidente Johnny Araya o Luis Guillermo Solís contará con una mayoría absoluta, es decir, 29 legisladores. Que la gente quiere más control político sobre el poder ejecutivo porque esa es una de las funciones legislativas, hacer leyes y control político. Entonces uno podría interpretar perfectamente que esa distribución en 4 grandes fracciones es para controlar a cualquiera de los que gane, sea el Partido Acción Ciudadana o el Partido de Liberación Nacional, a Luis Guillermo o a Johnny Araya. De manera que hay un movimiento de la población que obviamente se orienta a ejercer un control desde la Asamblea Legislativa sobre el futuro gobernante. Esta realidad obligaría a los diferentes grupos a negociar alianzas. Requiere mucha inteligencia política y mucha inteligencia emocional de los actores legislativos y del gobierno para realizar las alianzas parlamentarias. Me parece que tienen que estar orientadas sobre grandes ejes de carácter nacional donde coincidan de alguna manera al menos 3 de esas fuerzas políticas para tener una mayoría parlamentaria de 29 votos, por un lado, y por otro lado, de conformidad a las agendas propias de cada partido.
que van a tener que negociar con el propio gobierno que aprueban para uno y que aprueban para otros. Y este va a ser una ingeniería muy delicada. ¿Cómo podría ser el desempeño de esta nueva y fragmentada Asamblea Legislativa que comenzará sus labores el próximo 8 de mayo? ¿Representa esto ahondar la sombra de la ingobernabilidad? Este será el tema que abordaremos hoy sobre la mesa. Damos la más cordial bienvenida a Sobre la Mesa hoy jueves. Estamos en vivo desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y agradecemos muchísimo su compañía. Como pudo haber visto en el reportaje que siempre les presentamos al inicio del programa, el tema al que le queremos dedicar hoy el espacio aquí en el programa es el de la próxima Asamblea Legislativa. Hemos titulado el programa Negociación y Diálogo en la Asamblea Legislativa. Como siempre tenemos a una persona en la primera parte, en la entrevista, un actor político casi siempre que nos ayuda un poco a interpretar y a leer el tema con ojos precisamente de actor. Hoy no invitamos a un futuro o futura diputada porque como al haber 9 fracciones es un poco difícil hacer esa decisión. Entonces quisimos invitar a alguna persona que tuviera bastante experiencia en el tema legislativo, un exdiputado que además también fue presidente de la Asamblea Legislativa. Nos acompaña hoy don Carlos Vargas Pagán, a quien le agradecemos su presencia en Sobre la Mesa, exdiputado del periodo 98-2002. Muchas gracias a usted por la invitación, Natalia. Gracias, don Carlos. Don Carlos, quizás iniciar planteando cuál es el verdadero rol de la Asamblea Legislativa en nuestro sistema político. Mire, en principio uno tiene la imagen de que la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República, y así lo enseñan los textos de cívica, y que es uno de los 3 poderes fundamentales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, en realidad, el poder que ejerce la conducción política es el Ejecutivo. Y a través del juego de los partidos políticos, el Ejecutivo generalmente controla y domina la Asamblea Legislativa. Entonces tiene usted un bloque de poder entre Poder Ejecutivo y Asamblea. Por eso algunos autores consideran que la verdadera división de poderes es bipartita, no tripartita, porque a través de la disciplina de voto y los juegos mayoritarios que se hacen de los partidos, hay un bloque que gobierna en ejecutivo y legislativo. Y quien controla es el judicial a través de la tutela de los derechos de las minorías. Este ejercicio se mantiene, ejercicio en el sentido de que hay una conducción política y un bloque de dominio y de gobierno, independientemente de si estamos en un régimen de bipartido o de pluripartido, e independientemente si estamos en un régimen presidencial o parlamentario. Entonces, la dinámica y la esencia es esa. La Asamblea es importantísima, pero la conducción política pasa generalmente por la Presidencia de la República o por el primer ministro, que es el Ejecutivo, pero salido directamente de la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido, ¿cómo se da, cuál es la relación que existe actualmente entre el Ejecutivo y el Legislativo? Porque la Asamblea Legislativa por lo general tiene, o no por lo general, pero en ciertos sectores tiene como mala fama. Se le tacha mucho de que los diputados obstruyen proyectos, el Ejecutivo le achaca mucha culpa de muchas situaciones que no se dan, que se dejan de dar. ¿Es el Ejecutivo una víctima del Legislativo o es al revés, más bien? Vea, el Poder Legislativo tiene la característica de que trabaja como en una pecera, porque tiene vidrios por todo lado, y de un lado la barra de prensa y de otro lado el público. Entonces se ve lo que están haciendo y lo que no están haciendo, o si están durmiendo o hablando por teléfono, y por su misma transparencia enseña las virtudes y los vicios que se tiene el ser costarricense. Decía Daniel Oduber que la Asamblea Legislativa es una fotografía de lo que somos, y a veces lo que pasa es que no nos gusta la fotografía, pero esa es la Asamblea Legislativa que representa la esencia del costarricense y todos sus vicios y virtudes. Que centraba
Sí se entraba porque en la cultura política que hemos desarrollado en los últimos años, hemos cometido el error de que no somos congruentes con nuestro propio pensamiento y queremos cosas contradictorias. Por ejemplo, satanizamos los pactos. Y usted se acuerda de la satanización que se hizo de los pactos en el bipartidismo, como algo oculto, espurio. Bueno, la Asamblea Legislativa necesita de pactos, alianzas, para poder hacer su trabajo y desarrollar y avanzar en los temas. Entonces, es muy difícil que una Asamblea Legislativa avance, llegue a acuerdos y pactos, si la cultura de pactar está satanizada por la prensa y la misma sociedad costarricense. Entonces ahí tiene usted un contrasentido que se da. Bueno, ¿por qué entraba a la Asamblea? Porque la sociedad costarricense quiere que se entrabe. Y ante esa situación ha maximizado la representación. Voy a tratar de explicarme porque en la parte introductoria lo explicó bastante bien Vladimir de la Cruz. Generalmente los partidos políticos en sí mismos encarnan múltiples representaciones. Un partido político puede representar a los minusválidos, a los gays, porque sabe leer la realidad, la incorpora y la proyecta, representa intereses múltiples. Pero los partidos políticos perdieron esa capacidad de conectarse con la sociedad y reproducir legítimamente los intereses de estas. Y aparecen como conduciendo intereses propios de la clase política y un poco desligados de la realidad. Entonces, al fallar esa comunicación y esa capacidad de representación del partido político, la gente ha pensado en una especie de representación horizontal. Piensa que haciendo muchos partidos va a tener mejor representación. Y ahí usted lo que tiene es una mejor individualización de ciertos intereses, pero no necesariamente una mayor facilidad y eficiencia o una mayor facilidad de lograr acuerdos políticos. Entonces, esta elección, y sale de la entrevista inicial que hacen con Vladimir, tiene la característica de que consolida una transformación histórica que viene dándose en Costa Rica, que es el pase de un bipartidismo claramente establecido hacia un multipartido, donde hay 4 fuerzas, por lo menos dominantes, con un porcentaje importante de votos, que tiene la dificultad y la tragedia de que es un multipartido que se establece en un régimen presidencial con una cultura que sataniza los pactos. Entonces, si no se es hábil e inteligente, usted lo que está haciendo es un nudo, y deshacer ese nudo va a ser muy difícil, salvo que tengamos la virtud de empezar a ser congruentes con nuestro pensamiento y un poco más tolerantes. Ok, ¿y qué tanto pesan las capacidades o las incapacidades del Ejecutivo para crear condiciones para lograr acuerdos? Vamos a ver, es fundamental. El Ejecutivo, como conductor de la política nacional, está llamado a establecer las condiciones de diálogo para que prosperen los proyectos y haya un gobierno congruente y consonante con la Asamblea Legislativa. El gobierno que está terminando, en algún momento siento yo que abdicó de conducir la Asamblea Legislativa y la dejó manga por hombro. Hay situaciones que se dan de ciertos países con mayorías invertidas. Me explico. En la historia nacional, usted tuvo a don José Joaquín Trejos, que ganó la presidencia de la República con 4.000 votos y tuvo un parlamento con mayoría adversa y pudo gobernar. Bueno, acuérdese que fue ahí donde salió la frase, gobernaremos desde la Asamblea Legislativa, dijo Liberación Nacional. Sin embargo, don José Joaquín Trejos pudo llevar varias políticas de gobierno y en su época hizo un montón de vetos por leyes que le querían imponer, que él no estaba de acuerdo, y ganó muchísimos vetos. Cuando usted no tiene la mayoría en el Parlamento y usted ganó la presidencia de la República, usted lo que establece son estrategias para circuitar o para vencer la Asamblea Legislativa con fuerzas extrañas. El ejemplo típico lo tiene usted en Estados Unidos
cuando la presidencia de la República está bloqueada por el Senado y usted lo que hace son estrategias de dominio paralelas de sociedad y de opinión pública, echándole la gente encima a los senadores. Okay. Pero vea que ahí surgen impases gravísimos, como por ejemplo ahora el tema de la deuda aquí en Estados Unidos, que el gobierno se quedó sin presupuesto y sin plata y tuvo que empezar a despedir gente porque no se llegan a esos acuerdos mínimos. Aquí se podría dar eso. No están las condiciones políticas para que eso ocurra, pero planteado como hipótesis, el futuro presidente puede ser que tenga una mayoría totalmente adversa que no lo quiera dejar gobernar. Él tiene una herramienta política, la tuvo don José Joaquín Trejos, y tiene además una nueva, que es el referéndum. Si la Asamblea no quiere caminar, el presidente de la República puede someter a referéndum algunos temas fundamentales y se brinca la Asamblea. Entonces, la Asamblea Legislativa ahora tiene que aprender a alinearse, porque si bien es cierto, representa al soberano, no tiene los plenos poderes y, como dice usted, goza de mala imagen y a veces de mala reputación. Bien, muchas gracias. No siempre merecida, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento para hablar ya en el siguiente bloque más sobre esas características que vimos en el reportaje de cómo quedó conformada la Asamblea Legislativa y qué implicaciones tendría y qué escenarios podríamos tener aquí. Estamos en Sobre la Mesa, ya casi volvemos. Gracias por continuar en Sobre la Mesa. Hoy nos acompaña don Carlos Vargas Pagán, que es diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, para ayudarnos a entender el panorama de negociación y diálogo que le espera a la próxima Asamblea Legislativa tras las pasadas elecciones del 2 de febrero. Don Carlos, llegamos con una Asamblea Legislativa con un perfil de candidatos interesante. Llegan varios con mucha experiencia y con conocimiento de la Asamblea Legislativa. 11 son repitentes, son diputados repitentes. ¿Qué implicaciones podría tener eso en la Asamblea? Vea, que haya diputados repitentes es muy importante, porque ya llegan sabidos. Hay una gran cantidad de diputados que por vez primera llegan a conocer qué es eso y a ver cómo se deambula, para ver dónde quedan las comisiones y dónde queda la oficina de ellos y aprenderse un reglamento difícil y complejo en el que se tienen muchas mañas, ¿verdad? Entonces, si ya hay 2 o 3 personas que han pasado por ahí, y en este caso hay como 11 o 19, me dijo que eran 11, bueno, y personas tan distinguidas como don Antonio Álvarez, el mismo Tom Solís, para citar solamente 2, Otto Guevara, Epsi Campbell, es gente muy valiosa que ya sabe el teje y maneje. Y si quieren, y si el Ejecutivo ha establecido las prioridades nacionales, pueden buscar los acuerdos necesarios para permitir que esto avance y avance de buena forma. Quiero señalar que ya la Asamblea Legislativa está definida, ya eso no se va a cambiar, esa conformación de 9 fracciones y los votos. Sin embargo, no es irrelevante de quién gane la elección presidencial ahora en abril. Porque no es la misma situación política si gana Johnny Araya que si gana Luis Guillermo. Si gana Johnny Araya, yo veo que se presenta una situación un poco complicada, porque ahí tendríamos como mandatos contradictorios. Tendríamos una voluntad de cambio expresada en una primera ronda, con una Asamblea Legislativa que refleje esa voluntad de cambio, y entiendo por cambio sustitución de Liberación Nacional, pero en una segunda ronda le ponen otra vez a Johnny Araya, continuismo. Entonces hay un mandato contradictorio y eso me permite a mí pensar que facilitaría muchísimo una alianza contra el gobierno de todos los partidos que representan el cambio. Ahí todos se oponen, se sentirían traicionados, digamos, porque los eligieron para el cambio y al final quedó Johnny. Ese escenario me parece a mí que es un escenario bastante difícil en la coyuntura política ¿Le parece actual. más difícil que a mí me parece que gane don Luis Guillermo? A mí me parece que la posibilidad de que Johnny sea el que gane es un poco difícil, según lo comentan los mismos ayudantes y asesores de él. Usted tiene el caso de
de Walter Cotto, que claramente lo manifestó y eso ha generado una tormenta. Bueno, pues no es imposible y ellos están haciendo el esfuerzo, pero ahí usted tendría que fácilmente se coaligan todas las fuerzas para hacerle un frente común. Si gana Luis Guillermo, el ejercicio es un poco más difícil porque va a tener usted un partido muy fuerte, Liberación Nacional con 18 votos, que va a estar en oposición. Ajá. Y que le va a hacer una oposición fuerte a Luis Guillermo porque dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo. Y Luis Guillermo fue el secretario de Liberación Nacional. Ajá. Entonces ahí usted va a tener claramente una situación de oposición, pero ¿cómo saca una mayoría? ¿Y cómo podría usted concitar voluntades para que logre tomar el directorio y sacar proyectos adelante? Y ahí yo sí veo que Luis Guillermo, primero por su hombría de bien y por su actitud, fácilmente puede plegar hacia el apoyo hacia él en el directorio, o a quien decidan los diputados en el directorio, al Frente Amplio. Uh-huh. Y hasta el mismo Partido Unidad Social Cristiana. Uh-huh. Yo sí veo que quedarían fuera de esa alianza Partido de Liberación Nacional, obviamente, porque fue el gran adversario y al que critican por los temas de corrupción y mal manejo, etcétera, etcétera, uh-huh. Y al Partido Movimiento Libertario por radicalización ideológica. Uh-huh. Pero el PUSC en su desempeño fue mucho más y tiene el número mágico, porque si usted se da cuenta... 8. Sí, ese es el número mágico porque Frente Amplio tiene 9. Ajá. Y me parece que tiene 14 el PAC y sumó 23. Ajá. Con eso usted no hizo mayoría. Ajá. Entonces usted necesita sumar más gente para tener los 29 mínimos. Entonces, el número mágico para no tener que ir regateando y negociando individualmente con los 5, con los cristianos y con Mario Redondo, ajá. Es una alianza una alianza parlamentaria con el PUSC, donde usted sacó ya una mayoría con 3 partidos, que me parece que lo apuntó muy bien también Vladimir. Exacto. Que necesita 3 fuerzas para gobernar claramente. Y ahí está identificado una mayoría que usted saca porque tendría ahí 14 PAC y 9 de Frente Amplio, son 23 votos, ajá. Más 8 del PUSC, 31 votos. Ya usted pasó... Ya. 29. Los 29, sin perjuicio de que eso pueda también en un mejor entendimiento aliar a los religiosos. Esto es como una alianza básica para llegar y dominar el directorio. Ajá. El directorio es el ente que maneja la asamblea, que eso es muy importante. Ajá. Manejar la asamblea legislativa es muy importante porque es una institución que tiene un gran personal, maneja muchos recursos y el presidente de la asamblea legislativa es el que nombra las comisiones. Sí, que muchos se piensa que solo es el que da el orden de la palabra. No. El presidente de la Asamblea Legislativa tiene un rol importante porque es el que establece las comisiones y dentro de las comisiones, una que es fundamental, es hacendarios donde el gobierno tiene que tener un control para poder manejar los presupuestos anuales. El presupuesto que se aprueba cada año es la traducción en términos económicos de los planes de acción política del gobierno. Ajá. Si no hay presupuesto, no hay acción política. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer y cómo se quiere hacer? Está en el presupuesto. Es difícil leerlo porque lo que aparece es plata, pero ahí están los programas y las acciones que se van a hacer con esa plata. Ajá. Entonces, eso es importantísimo y usted establece quién va ahí. Para eso es que el presidente tiene su importancia. Y además es el que maneja los debates y sobre todo es el que establece las reuniones con los jefes de fracción para establecer el rol y el orden del día que se va a ver en el plenario y cómo se van a manejar uh-huh. los tiempos. Entonces sí es un rol importante, claro. y lo pueden lograr, yo diría que con cierta facilidad. Ok, esto en el escenario de que los bloques, las alianzas se hicieran por bandera política, por bandera partidaria. ¿No cree usted que más bien los bloques se podrían dar por temáticas, por bloques temáticos, por grandes temas que se están discutiendo y que se deben discutir? Vamos a ver. Por ejemplo, para hacer eso o para que ese escenario se produzca, usted tiene que tener una capacidad de conducción política mayor y un excelente ministro de la presidencia. Uh-huh. Porque cuando usted pretende alianzas temáticas, el problema que tiene es que en lo que son temas que tienen que ver con la fertilización in vitro, ajá. hay posiciones muy radicales. En lo que tiene que ver con impuestos, también temas muy radicales. Y hay gente que dice, si pasa esto, no pasa lo otro.
Entonces, esos intereses no solo se polarizan con respecto al tema en particular, sino con respecto al paquete. Si me pasa aquel asunto, no le paso este otro. Y esa dinámica es un poco difícil. Manejable, lo han hecho en el pasado, pero necesita usted gente muy hábil, con capacidad de conducción política superior, un Rolando Laclé, un Rodolfo Méndez, un Jiménez, Danilo Jiménez, gente de ese perfil y de esas características para poder ir manejando ese tema. Ahora, vea que es más fácil poner esos temas al margen. Si usted, por ejemplo, saca impuestos los 2 primeros años, que me parece que fue sabio de Luis Guillermo sacarlo, abre usted la posibilidad de sentarse a la mesa sin el tema de impuestos que polarizaba a libertarios y al PUS, por ejemplo, y hablar de otra agenda. Pero si quita usted 4 temas fundamentales de ahí, todo lo que tenga que ver con el aborto, fertilización in vitro, apertura de monopolio de telecomunicaciones o renacionalización de las telecomunicaciones, y quita tema ICE, sector eléctrico. Si quita usted eso de la mesa, usted tiene una agenda nacional riquísima que puede manejar en acuerdos nacionales. Donde hay muchos acuerdos. Eso es. Entonces, empezar por ahí, diría usted que si usted quiere avanzar, si lo que quiere es tener bronca, pues empecemos con la apertura del monopolio del ICE para y digamos, hacer otro combo. El Ejecutivo no podría darse el lujo de entonces de perder, de no tener la presidencia del Congreso durante por lo menos el primer periodo. Pues yo diría que sería muy difícil. Vamos a ver, que sería una torpeza política. Y no veo a Luis Guillermo cometiendo esa torpeza. Es un hombre muy avesado. Luis Guillermo es una persona muy inteligente, que tiene muy buena formación y que conoce el mundo de la política, tanto doméstica como internacional. A él no se le va a ir esto. ¿Por qué censuran a Laura Chinchilla? ¿Por qué? Porque Laura Chinchilla tenía un acuerdo de gobernabilidad que echó a perder en el primer año. Y de ahí después perdió el directorio y lo perdió una segunda vez y al final tuvo que hacer un rejuntado para que le nombraran el último presidente de la Asamblea. Entonces ella descuidó el manejo parlamentario, nunca tuvo un ministro de la presidencia que tuviera la solvencia como para poder conducir eso, y tenemos los resultados que tenemos, donde en el resultado electoral actual hay un peso importante de este gobierno. Entonces yo sí veo a Luis Guillermo tratando de hacer una alianza nacional, que usted la puede pensar, ¿es estructurada o no estructurada? Pero yo no lo veo dejando que se le vaya a la Asamblea. Y creo que actuando de buena fe, los partidos políticos van a permitirle eso a Luis Guillermo. Por ejemplo, yo sé y he ¿Cree que es oído, posible usted que haya buena fe en este Congreso? Vea, Rodolfo Pisa es un señor y es un caballero, y él dijo que iba a ser una oposición responsable. Y hacer una oposición responsable es permitirle a la gente que ganó que gobierne. Y él mantener sus posiciones y sus tesis. Y yo sí creo que eso es factible. Si Luis Guillermo plantea cosas en ese sentido, me parece que él va a poder llegar y hacer esas cosas. ¿Hasta dónde lo quiere llegar? Teóricamente es hasta un gobierno de unidad nacional a la alemana con gabinetes compartidos. Pero eso es ya pedir mucho. Entonces no lleguemos a esos extremos. Lo lógico, lo natural, lo que está puesto en el tapete es una alianza de centro izquierda, fundamental, sea PAC, Frente Amplio, al que se podría sumar el Partido Unidad Social Cristiana. Veo afuera a Liberación y a Libertario. Uno por motivos ideológicos y otro porque él estaba en gobierno y es el gran perdedor y al que lo han censurado. Y creo que después de esto pueden reventar muchas irregularidades adicionales que el hecho de que hayan estado en el poder ha impedido que salgan a la luz pública. Bien, muchísimas gracias, don Carlos. Sin duda muy interesante toda esta entrevista. Le agradezco a usted, Natalia, la gentileza, más bien. Gracias de verdad por haber estado aquí en Sobre la Mesa. Vamos a hacer una pausa y en el siguiente bloque, como siempre, Luis Emilio Jiménez tendrá un análisis con 2 distinguidos invitados hoy. Estamos en Sobre la Mesa, no se vayan.
Continuamos con el programa de hoy. Estamos en Sobre la Mesa conversando sobre el tema de Asamblea Legislativa. Ciertamente, como se vio en el bloque anterior, el mandato que ha arrojado la ciudadanía, en este caso el electorado costarricense, en relación con la conformación de la Asamblea Legislativa, pues de alguna manera nos marca la cancha para lo que resta de la conversación que vamos a tener en esta mesa. Nos acompañan dos personas con mucha experiencia, en este caso en el ámbito legislativo. En primera instancia, presento a mi izquierda a Miguel Ángel Alfaro, quien es abogado, asesor legislativo, y también presento a doña Gretel Umaña, quien es periodista, también es asesora legislativa y es experta en comunicación política. A ambos les agradezco mucho que nos acompañen en esta conversación. Bueno, según vimos en el panel anterior, la negociación y el diálogo pues están a la orden del día. Se convierte en una práctica obligada, un mandato obligatorio para el próximo periodo. Sin embargo, yo quería preguntarles, ¿acaso la circunstancia o esa necesidad de diálogo es distinta ahora a lo que fue, por decirlo así, durante los últimos 4 años? Tal vez podríamos empezar con usted. Vamos a ver, creo que como dijo Vladimir en la primera parte de este programa, las circunstancias cambiaron a partir del 2002 y es desde ese momento hasta la fecha donde el tema de la búsqueda de acuerdos es sumamente importante, pero quizá en esta ocasión, no solo por el aumento de partidos representados que pasan de 8 a 9, sino por la misma conformación de esas fracciones y si responden efectivamente a intereses partidistas, que no necesariamente es cierto, ahí el diálogo se convierte en más importante. Entonces, ciertamente estamos frente a 4 años en donde no hay duda que vamos a estar pasando, digamos, por el difícil arte de conseguir acuerdos políticos. Y como decía don Carlos Vargas hace un rato, con un gran problema, que es cuando ese acuerdo político se convierte en algo negativo por mucha parte de la población. O sea, por un lado le decimos a la Asamblea Legislativa, sí, vea, le voy a entregar eso porque son 9 y vea a ver usted cómo se la juega, pero por otro lado tampoco se la juegue. Miguel Ángel, podríamos decir entonces que esto es de alguna manera un cóctel explosivo, ¿verdad? Una necesidad de diálogo con una sociedad renuente a las alianzas, a los pactos y demás. Yo creo que hay varias cosas que ver. A mí me parece que hay 2 ideas fundamentales que decir antes de meternos en todo este análisis y que me parece que don Carlos en la parte inicial lo reflejó muy bien. Lo primero es que la sociedad o el ciudadano a veces le da un carácter divino a la Asamblea Legislativa y a los diputados, y eso no es cierto. Al final son seres humanos que tienen todas sus características humanas, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero también esa característica humana es que al final la Asamblea Legislativa es un reflejo de la sociedad costarricense. Y lo que hoy nos refleja la Asamblea Legislativa es que tenemos una sociedad que es más diversa que hace muchos años, en donde esa diversidad no se refleja solo en la conformación de muchos grupos parlamentarios, sino que también a lo interno cada fracción parlamentaria es diversa y tiene diferentes tesis y posiciones con relación a los temas. Eso era un poco lo que estaba adelantando Gretel al decir que la negociación pues no se va a dar únicamente entre fracciones, sino que también hay que buscar un entendimiento a lo interno de cada una de las fracciones. Alguien mencionó ahora ahí, dijo, negociaciones temáticas o negociaciones por partidos políticos. Pareciera que la Asamblea Legislativa, y bueno, ya ese es mi criterio, no sé si lo compartirá Gretel, negocia por agenda temática. Y a veces efectivamente las fracciones, los partidos políticos se reajustan dependiendo de los temas que hay. Y entonces a veces ni siquiera es que es la fracción política la que es aliada o 2 fracciones son aliadas en un tema, sino que resulta ser que a veces las fracciones están fraccionadas a lo interno con relación a diferentes temas que resultan problemáticas interno, incluso a lo interno. Hagamos una pequeña pausa acá, o más bien detengámonos en eso, porque si uno observa la Asamblea Legislativa desde afuera, ve en buen sancarleño un picadillo, ¿verdad? Sin embargo, lo que está aportando Miguel Ángel, y me gustaría que usted se refiriera al respecto, Gretel, es en esta parte temática, porque de pronto si efectivamente el eje de discusión es, no sé, ahora don Carlos citó algunos, por ejemplo, la agenda de derechos sexuales y reproductivos,
tenemos una Asamblea Legislativa que ya no es tan dispersa, ¿verdad? Sino que hay un reacomodo de las fuerzas, se guarda la bandera partidaria y el juego político parece circular por otros carriles. Es así, digamos, ¿podríamos esperar eso en la próxima Asamblea Legislativa? Sí, lo que pasa es que yo coincido con don Carlos en el sentido de que para el arranque, usted necesariamente, si quiere efectivamente tener un diálogo que produzca algún resultado, sobre todo inmediato, que es lo que además se puede hacer en la Asamblea, ¿verdad? Usted tiene de tiempo efectivo realmente en la Asamblea Legislativa 2 años. Lo que usted no hizo en esos primeros 2 años, difícilmente los va a hacer en los otros 2. Entonces, la única forma de lograr que la Asamblea arranque con efectividad real en esos 2 primeros años es precisamente quitando temas que en este momento polaricen aún más las fuerzas en la Asamblea. Esos temas que usted me está hablando prácticamente podrían tener entre 25 y 29 votos en contra. Entonces sería un suicidio político que el gobierno inicie su negociación temática con temas de esa característica. Sin embargo, de alguna manera eso fue lo que tuvimos durante estos últimos 4 años. Por ejemplo, una agenda cargada con materia comercial, una discusión importante sobre el tema de impuestos también, una discusión sobre apertura o de regulación en materia de servicios públicos. De alguna manera eso ha ido polarizando y ha ido generando distintos ordenamientos en la Asamblea Legislativa más allá otra vez de la bandera partidaria. Te tomo la palabra ordenamiento. En realidad lo que estamos viendo o lo que tenemos que empezar es que el diputado que llega a la Asamblea Legislativa o la diputada que llega a la Asamblea Legislativa tiene que tener una serie de habilidades distintas a lo que se ha visto por lo menos antes del 2002 y que podríamos decir que del 2002 a la fecha pues algunas personas se han ido ensayando. La Alianza por Costa Rica en el 2002 puede ser un ensayo de esas herramientas que se ocupan. Pero el punto central de lo que te quiero explicar con esto es que se necesitan pactos, decía don Carlos, sí, pero es que no pueden ser los pactos como se hacían hace 20 años o hace 10 años. Se ocupan pactos a través de estructuras más transparentes, más abiertas, donde haya más participación e incluso ni siquiera ya es que vamos a hablar de los 2 grandes líderes del partido que se pongan de acuerdo para una agenda temática o una agenda de partido, sino ni siquiera agendas mucho más abiertas donde incluso hablemos de otros actores que a veces son visibles y son invisibles en la Asamblea Legislativa que interfieren en las decisiones y hablamos de los grupos de poder, el lobby, las fuerzas sociales que participan y uno ve acá en cualquier momento en la Asamblea Legislativa pasando por los corredores y los pasillos. Es que, y corríjame aquí, Gretel, porque un poco lo que yo veo es que la categoría partido político como tal, como que cada vez está perdiendo valor real en lo que es el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cómo alcanzar acuerdos si de pronto los intereses o la conducción de un tema pues obedecerá más de pronto a las creencias de cada quien o a algunas afinidades, digamos, que se vayan desarrollando a lo interno de la Asamblea? Sí, bueno, primero que todo me parece que un asunto fundamental es que en política, como en muchas otras cosas, lo perfecto es enemigo de lo posible. Sí. Entonces es tampoco, ¿verdad? Hay que ser un poco realistas en el sentido de dejar de lado, digamos, temas que podrían efectivamente conducir a mucho de ese factor idealista y pasar a cosas absolutamente más prácticas. Lo hemos vivido en esta administración, por ejemplo, en estos 4 años con el tema de la reforma del reglamento que todavía sigue ahí, y además no solo en esta administración, venimos hablando de la reforma del reglamento desde hace muchos años, ¿verdad? Sobre todo cuando viene el rompimiento del bipartidismo. Entonces, ¿por qué en vez de dejar de lado las cosas en las que definitivamente no va a haber acuerdo, aunque sea lo perfecto, ir hacia lo posible y tratar de ponernos de acuerdo en cosas puntuales en las que efectivamente hay un acuerdo? Pero para eso efectivamente se requiere una grandísima habilidad. Si en algún momento va a ser absolutamente vital el puesto de ministro de la presidencia de una administración, va a ser en este gobierno, va a ser precisamente en este gobierno, porque ciertamente yo creo que ya no son en este momento los partidos políticos los que juegan como institución, digamos, como jerarcas de sus propias fracciones, porque en esta fracción que viene, en esta Asamblea Legislativa que viene, habrá que ver cuáles van a ser los intereses de cada una de esas fracciones. El Frente Amplio, por ejemplo, que apenas nace
recientemente como partido político. Todavía le falta mucho a nivel de esa estructura y la composición de la fracción que trae tampoco es homogénea. Hay alguna gente más de izquierda y otros más de centro izquierda. Un poco el tiempo va dando cohesión y amalgama. Es correcto. Igual podríamos hablar de diferencias, digamos, dentro del Partido de Acción Ciudadana. Entonces, la negociación que más que con partidos no ha terminado ese proceso de... correcto, de cohesión, digamos. Entonces, ya no es tan fácil como antes, que usted decía, bueno, habían dos partidos, uno piensa de esta manera y el otro piensa de esta manera, y entonces nada más, si nos falta uno, entonces sumamos a uno de los pequeñitos que llamábamos. Ahora, en esta ocasión, ya esos pequeños no necesariamente son tan determinantes en ese juego, porque no le alcanzan al gobierno o a la oposición para convertirse en algún momento en mayoría. Entonces, la figura clave de ese diálogo es sumamente importante, porque además no solo va a tener que negociar evidentemente con un partido, pero más que con un partido, con los componentes casi que individuales de esas fracciones. Dentro de todas hay liderazgos importantes. Lo que tienen que tratar es, sobre todo en los primeros meses, ¿verdad? Y aprovechando sobre todo lo que decía don Carlos, de esa experiencia de la gente que repite, ¿verdad? Que no va a llegar a oscuras, digamos, o a tiendas de ver lo que es, porque ya saben y han pasado por ahí, ¿verdad? De tratar de ver cómo avanzan en esos primeros 6 meses esos tipos de negociación. Habrán algunos acuerdos que serán de carácter político, ¿verdad? Sí. Pero habrán algunos otros acuerdos que serán de carácter temático. El punto es que no pongamos los bueyes delante de la carreta, porque si vamos a poner en los temas, vamos a apostar por un acuerdo temático donde esos temas de por sí van a ser polémicos, el asunto se va a convertir en un torbellino donde no vamos a salir de ahí. Tenemos que ir a una pausa. Sin embargo, posterior a este breve los comerciales que vamos a tener, yo quiero que conversemos sobre el tema del reglamento legislativo, muy brevemente, porque me parece que es un tema pues de interés. Estamos en Sobre la Mesa, ya casi regresamos. Bien, continuamos con el programa del día de hoy. Don Carlos Vargas Pagán nos acompaña todavía en el set de la entrevista. Le hago el pase para que nos comparta sus impresiones de la conversación que estamos teniendo por acá. Adelante, don Carlos. Bueno, en realidad muy interesante lo que comentaban los compañeros, y yo quisiera aportar, en el sentido que ellos hablan, 2 cosas. Efectivamente, los partidos no son homogéneos y la disciplina de voto no opera a plenitud. Eso hace que sea difícil negociar con los partidos y que cada partido a su vez tenga grupos internos que pueden ser dispersos, lo que dificulta aún más la negociación. Ese es un tema que hay que tener en cuenta, porque las negociaciones van a tener que dar cuenta de esa realidad. El otro tema es si el reglamento de la Asamblea Legislativa es un elemento que impide el llegar a acuerdos, y yo no estoy tan claro en eso. En eso se ha trabajado bastante y se han logrado, en algunos casos, con el reglamento viejo, sin reformas, avances extraordinarios, véase en la administración Monge. Entonces, el reglamento permite que cuando la clase política logra acuerdos políticos, esto se traduzca en leyes. La fijación de plazo, las agendas prioritarias, todo eso es posible con el reglamento actual. Lo que ocurre es que cuando usted quiere imponer una cosa, ahí sí hay mecanismos para no imponerla. Entonces a mí me parece de hombres sabios agarrar los temas que nos dividen y ponerlos a un ladito por ahora. Avancemos en lo que podamos avanzar en los primeros 2 años. Y los temas que quedan pendientes, que son muy amplios, si va a ser difícil llegar a acuerdos a través de eso, sometámoslos al referéndum. Y me parece que se consulta al soberano en ese tema y pasamos por encima de una asamblea legislativa que se entraba si no sabe ni puede llegar a acuerdos. Entonces, hay mecanismos para lograr que la Asamblea Legislativa y el país avancen. El elemento fundamental va a ser la conducción política del Ejecutivo, a quien nombren de ministro de Presidencia y cómo el presidente considere y trate la Asamblea Legislativa, y segundo, de los jefes de fracción de cada uno de estos grupos. 4, sí. Si no se ponen de acuerdo, eso va a ser un nudo peor que el que tenemos hoy día. Listo, muchas gracias, don Carlos. Nos ofrece don Carlos una discusión sobre el tema del reglamento legislativo, y aquí yo le quiero preguntar
a Miguel, ¿es la reforma al reglamento legislativo la pomada canaria para resolver los problemas? Ya don Carlos adelantó algo, pero quiero que lo desarrollemos acá. Aquí hay otro mito. El otro mito es que, y efectivamente yo creo que don Carlos lo deja claro, mucha gente dice que la única forma de salir del nudo en que estamos en la Asamblea Legislativa es a través de la reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa. Y lo cierto es que la experiencia nos dice que a veces el mejor reglamento es el acuerdo político, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve eso, uno sabe, uno usa el reglamento de la Asamblea Legislativa no para crear consensos, sino para dirimir las diferencias que hay. O sea, cuando no hay acuerdos, entra a jugar el reglamento. Exactamente, ahí es donde la gente le preocupa si su moción fue votada, si fue votada de la forma correcta, si ocurrió un vicio en el procedimiento para ir a la sala constitucional, etc. Un mejor reglamento nos permitiría encontrar mejores reglas que nos permitan dirimir esas diferencias, ¿verdad? Y incluso evitar efectivamente que a veces una fracción se imponga o un diputado se imponga frente a un acuerdo político que ya existe. Porque lo que hemos... Ahí podría ser una gran avance el reglamento. Pero lo que no podemos y no se debe olvidar aquí es que si no hay habilidad política, si no hay habilidad de negociación por parte de los diputados que llegan y las diputadas que llegan a la Asamblea Legislativa, por más reforma al reglamento y por más reglamento perfecto que usted tenga, no va a poder solucionar los nudos de la... Lo que iba a decir es que lo que hemos tenido en la última década más o menos es la creación o el establecimiento de vías rápidas precisamente para solventar estos entrabamientos, ¿verdad? Y que son vías rápidas, unas, otras no, han sido cuestionadas, unas, otras no. La Sala Cuarta se ha pronunciado al respecto y de pronto ha tenido que intervenir. Podríamos interpretar entonces que estas vías rápidas son reflejo también precisamente de esa incapacidad de alcanzar acuerdos, ¿es así? Pues en alguna medida, ¿verdad? Pero ciertamente yo también comparto la tesis de que sea el reglamento el coco del por qué la Asamblea no funciona. ¿No comparte esa tesis? No, es decir, no creo que sea cierto, porque es igual que el otro mito, que es que este país es ingobernable. Yo creo que no. Aquí lo que hay es incapacidad de los líderes políticos para gobernar, pero eso es muy distinto de esa ingobernabilidad que muchos atribuyen o ponen como excusa al tema del reglamento, porque ciertamente han pasado muchas cosas, efectivamente sí hay acuerdos políticos, en algunos casos con vía rápida, pero hace mucho tiempo en congresos anteriores, aún siendo bipartidistas, no existía la vía rápida. Igualmente habían acuerdos que trascendían, digamos, el tema reglamentario. Ciertamente que el reglamento ayuda en algunos casos, sobre todo para lo que son respeto de minorías y ese tipo de cosas, pero usted después los podría tutelar, digamos, a posteriori con algunos otros elementos. Pero, digamos, posicionar que la crisis legislativa, la crisis parlamentaria, como muchos lo quieren ver, es a causa de la ausencia de una reforma del reglamento, me parece que no es una lectura correcta de lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay una gran incapacidad, hay una absoluta distancia de la clase política con las necesidades de la gente, y ahí hay un circuito y hay algo que no está funcionando. En la Asamblea Legislativa hay una lucha constante por alcanzar 29 votos, que es el número mágico. Sin embargo, pareciera que, o se ha dicho que 29 es el número mágico, pero todas estas vías rápidas y la necesidad de alcanzar 38 acuerdos, lo que buscan son 38, ¿verdad? Que parece que ese es el verdadero número buscado. En realidad el término que es la mayoría absoluta. El término que es usado, vía rápida, es un mal término que tal vez lo copiaron mucho, tal vez del derecho parlamentario de los Estados Unidos, recordando el fast track. Pero en realidad, si vos te pones a ver, la vía más rápida que tiene la Asamblea Legislativa es que todo el mundo guarde silencio, nadie presente mociones, y el proyecto se aprueba en primer y segundo debate en cuestión de semanas, ¿verdad? Entonces, cuando vos hablas de procedimientos especiales que lo permite el reglamento de la Asamblea Legislativa, es en realidad cuando vos sabes que existe un proyecto que es polémico, posposiciones, dispensas de trámite, y que además, y frente a ese proyecto dilémico, sabes que te vas a enfrentar a una cantidad de mociones que, si no fuera por esa vía especial, no se podría conocer. Y entonces, o no se podría llegar a votar en primer debate, porque ya el segundo debate no es el que causa mayores problemas.
¿Qué te quiero decir con esto? Que ese procedimiento especial no es que va a ser rápido, va a ser tortuoso y requerirá tiempo y horas extras de la Asamblea Legislativa y muchos pagos en papeles y impresiones y horas extras. Lo que permite esa vía rápida es que las fracciones que alcanzaron un tipo de acuerdo X, que tendrá que ser por lo menos reflejar 38 votos, ¿verdad?, puedan votarlo en primer debate, ¿verdad? Un poco la experiencia con la última reforma del PAC, la Ley de Solidaridad Fiscal, es que en la experiencia legislativa no solo es, o la ciencia no solo es tener 38 votos para votar esa vía rápida y conocerla en el plenario, sino también consolidar ese bloque de los 38 votos en el tiempo para poder hacer frente a cualquier, digamos, error en el procedimiento que surja en el trayecto. Y sacando la bola de cristal, ¿ustedes piensan que eso va a ser posible? Bueno, dependerá, ¿verdad? Y ciertamente tendríamos que tener una bolita de cristal para poderlo predecir. Dependerá en gran medida. Pero hay algunos elementos que ya nos pueden ir advirtiendo algunos elementos. Por ejemplo, digamos, la calidad de los, digamos, instrucción, habilidades y demás de los diputados que ingresan. Sí, digamos, ahí podríamos hacer en una lectura rápida el tema de algunos actores importantes que tienen mucho peso desde el punto de vista de su experiencia política. Son fundamentalmente estas 11 personas que hablábamos en el primer bloque que van a repetir. Y además no solo son repitentes, sino la clase de persona que está repitiendo. Estamos hablando de un Otón Solís, estamos hablando de un Antonio Álvarez, estamos hablando incluso de un Mario Redondo, que aunque hoy viene a ser representante de un partido minoritario donde él es el único representante, tiene una vastísima experiencia. Fue presidente de la a nivel legislativo, fue presidente, pero además durante muchísimos años fue asesor parlamentario. Entonces, si hay alguien que se conoce el teje y maneje interno del manejo de la Asamblea, el manejo del reglamento, y que además llegó a la presidencia de la República, es él. Entonces, uno podría suponer que de estas personas que van a repetir podrían marcar la diferencia, ¿verdad? Pero también tendríamos que saber qué es lo que va a pasar el 6 de abril, para ver quién efectivamente va a ganar finalmente las elecciones y su capacidad en esa apertura de diálogo y de no intentar hacer una mesa gallega, porque ciertamente ya la gente habló, ¿verdad? Entonces, dentro de esa perspectiva, tiene que ser una persona lo suficientemente amplia y además con capacidad de acuerdos. También va a ser muy importante qué líderes, qué jefes de fracción van a escoger esas fracciones, porque en esos diálogos que se hacen precisamente para armar la agenda parlamentaria, para nombrar las comisiones, precisamente son esas personas que lideran esas fracciones las que van a tener un peso importante. Entonces yo esperaría o me alentaría en que en esas figuras podrían, sobre todo en las primeras de arranque, tener un peso importante sobre sus fracciones para poder hacer que esto camine de la mejor manera. Es decir, es un proceso en varias vías. Por un lado, un poder ejecutivo muy diligente en generar alianzas, en generar acuerdos, en mostrarse transparente y abierto, casi que horizontal, para generar estos procesos sin necesidad sin obviar que requiere de un control muy importante del Parlamento, pero también la otra vía es a lo interno de los mismos partidos políticos, un poco para ver cómo se dirimen las contradicciones sabidas y las que están por venir a lo interno de cada una de sus fracciones. Parece que por ahí es por donde va la cosa. El que gane, sin duda alguna, la figura del ministro o la ministra de la presidencia va a ser fundamental, y ahí es la persona que esté en ese puesto tendrá una gran responsabilidad y tendrá que tener una gran habilidad para negociar y entender en la situación en que entra en la Asamblea Legislativa. Y tal vez, como a veces uno ve en el Congreso de los Estados Unidos, incluso, que empecemos a ver a un presidente que empieza a visitar la Asamblea Legislativa en busca de acuerdos, en esa búsqueda de abrir los espacios y buscar acuerdos nacionales. Y un tercer actor, perdón. Ya para finalizar. Un tercer actor que creo que además por mi profesión no podemos obviar es el tema de la prensa. Aquí tiene que haber un gran acuerdo nacional donde la prensa esté metida, porque como decía don Carlos, en algunas ocasiones sencillamente son absolutamente irresponsables y se paran en la manguera. El desarrollo del país nos involucra a todos y el papel de la prensa es fundamental, porque usted a través de la prensa genera opinión pública y puede precisamente mover esas masas de opinión en favor o en contra de una determinada
de una determinada idea, y ahí nosotros tenemos que ser absolutamente responsables a la hora de dar cobertura a todas las actividades. Pues tendremos que hacer un programa dedicado únicamente a ese tema. La conversación ha sido muy sabrosa, les agradezco mucho a los dos, a don Carlos, que todavía nos acompaña en este programa, y a ustedes en casa agradecerles por acompañarnos en esta oportunidad, decirles que la próxima semana tendremos un programa dedicado siempre al tema electoral. Lo que queremos ver es cuál es la radiografía del votante, cuáles fueron sus valores, quiénes fueron los que pues nos tienen teniendo las discusiones el día de hoy, cómo fue que votaron, cómo se acercaron y demás. A ustedes en casa les agradezco mucho por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.